Señores, buenas noches. Esto es Periodismo en Vivo. Créase o no, estamos juntos otra vez. ¿Cómo le va? Buenas noches. Porque tuvimos un momento como de separación de hecho. Sí, bueno, pero ahora estamos juntos. ¿Estamos recomponiendo el vínculo? Sí. Es un gran placer estar con Paola. Acá estamos. Nos pasaron cosas entre lo que fue el 8N, entre lo que fueron distintas cuestiones personales. Mucho para charlar. Hoy vamos a estar hablando de repercusiones 8N y de anticipo de 7D. Ya está sentado con nosotros el diputado nacional del Frente para la Victoria, Roberto Ferretti. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Uno de los temas centrales será la economía, lo que está por venir y algunas otras cuestiones, Paola. Como el tema del subte, después de la decisión que anunció el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, de hacerse cargo a partir del 1 de enero del año próximo de los subtes. Se está preparando una ley para enviar a la legislatura. Vamos a estar debatiendo aquí el traspaso de los subtes al gobierno de la ciudad, cómo se va a financiar y cuánto va a terminar saliendo la tarifa. Y vamos a hablar de algo que se generó el lunes aquí cuando estábamos en el programa con Eduardo Feynman, que fue una discusión de Gabriela Michetti. ¿Pueden las parejas del mismo sexo adoptar? ¿Hay discriminación sobre ellas? Algunos de los temas que vamos a tratar esta noche en Periodismo en Vivo. A propósito de lo que planteaba Paola, diputado, no hubo nadie del Gobierno Nacional hasta ahora que se haya pronunciado por esta decisión de Macri de reasumir los subtes. ¿La celebran? ¿Les parece bien? Bueno, podría decir albricias, ¿no? Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Digo, tardó 10 meses en tomar la decisión que debió haber tomado. Hay un aspecto positivo, que esto ordena jurisdicciones. Indudablemente el subte es un transporte netamente porteño, la ciudad es autónoma y es lógico que la administre ese transporte en la ciudad de Buenos Aires. Esto por un lado. Por el otro, digo, uno tiene que ser un poco pesimista. Esperemos no un tarifazo. En enero ocurrió un tarifazo de 1.10 a 2.50. 129% de aumento. Esperamos ahora dos cosas: que no haya un nuevo tarifazo y que tampoco haya promesas incumplidas. Se lo pregunto como recordemos los 10 kilómetros de subte de campaña y apenas hay un par de estaciones. Esperemos que esto no ocurra ahora cuando ya se dice que su equipo... Recordemos que Macri es una persona que maneja muy bien los gerundios, no el pretérito indefinido. Me agarró como una cosa de la escuela secundaria. Y claro, el gerundio quiere decir... Trabajando. Es alguien que estoy trabajando, estamos haciendo. Nunca dice, terminé, inauguré, hice. Digo, esto me parece, vamos a conseguir créditos, vamos a hacer esto. Siempre hay como una promesa... dicha en buena onda y simpática, pero que no llega nunca. Entonces esperemos que eso no ocurra. Si yo fuera malvado le diría que el kirchnerismo utiliza demasiado el imperativo. Hagan... hacemos en tal caso. No. El pretérito indefinido, concluí, terminé, hacemos. Bueno, no importa, digo. Ahora, ¿cree que el kirchnerismo va a apoyar como política de Estado el traspaso de los subtes, como dice Macri, si es un plan integral que va a incluir seguramente... Ya empezamos con el gran... Digo, no, que administre dice que las va a 6 líneas de subte, que las haga funcionar, que todos los días... Se tiene que endeudar la ciudad para que... ¿Por qué no se tiene que endeudar? A ver, el Gobierno Nacional le dio la mitad del subsidio para la tarifa de lo que correspondía. ¿Correcto? El ministro de Economía de la ciudad, el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, dijo que con esa corrección tarifaria, que insisto, fue del 129%, 250, se aproximaban a la tarifa de equilibrio. Entonces, bueno, lo primero que tienen que decir antes de endeudarnos, de requerir fondo de mar, ¿cuál es lo que ellos consideran la tarifa de equilibrio? En la cual el subte funciona en los términos en que Macri le promete a la sociedad porteña hacerlo. A partir de ahí recién empecemos a discutir. Endeudarse, si se tienen que endeudar supuestamente para ampliar las líneas. Ahora le voy a decir algo. Cuando a mí me tocó estar en la ciudad, que fui ministro de Infraestructura, la terminación de la línea H se hizo enteramente con presupuesto de la ciudad. Y fue la línea nueva que no se hacía desde el año 36, la ampliación de la E. La línea E, la línea H, que recorre todo Jujuy, se hizo enteramente con presupuesto de la ciudad. La ampliación a Pueyrredón y Corrientes se está haciendo con presupuesto se hizo con presupuesto de la ciudad, y a Pueyrredón y Santa Fe con presupuesto de la ciudad. Entonces digo, veamos que es rápidamente tener que endeudarnos, rápidamente tener que pedir fondos, rápidamente queremos un plan integral. Primero definamos cuál es la tarifa de equilibrio, y que comience a poner en orden, si él aduce que hay debilidades de mantenimiento, bueno, que comience a ponerlas en orden. Bueno, dejamos un instante. Quiero decir, uno primero toma algo, lo pone en orden, lo hace funcionar y después empieza a decir, bueno, ¿cuáles son las necesidades? Dejamos un instante lo del subte, vamos a tener un debate más adelante. ¿Qué va a pasar el 7D? Yo creo que se va a cumplir la ley de medios. Me parece que lo que ha pasado aquí
es que ha habido una demora de 3 años en el cumplimiento de una ley que fue votada por el Congreso de la Nación, que sufrió un proceso de lo que se llama doble lectura, es decir, a mí me tocó inclusive participar de varios eventos de discusión de la ley de medios. Nosotros esperamos que se avance en el proceso de desmonopolización del sistema de medios en la Argentina como forma de ampliación de voces y de presencias democráticas. Creo que el titular del AFCA, que Martín Sabatella, fue claro en cómo prevé cuáles son los medios que tienen que presentar propuestas de cronogramas de desinversión, los mecanismos para hacerlo. Yo tengo la enorme expectativa que haya un proceso de desmonopolización. Yo creo que la resistencia del Grupo Clarín en este contexto casi está quedando fuera de escenario, porque en ningún país hay monopolios, y menos en el sector de medios. Digo, me parece que es claro que tiene que haber un proceso en el cual se separen los cables, que se baje la presencia en términos de radios y de cables en el interior, y que pueda abrirse a otros jugadores. Ahora, ¿usted cree que el gobierno, sin la existencia de Clarín o desmonopolizado como implica la desinversión, la gente va a cambiar su percepción del gobierno por más que Clarín no esté o Pero esto no se Cablevisión? hace para un cambio de percepción de gobierno, digo, me parece que se hace para que haya No, digo porque un la mayor presidenta pluralismo. siempre dice que Clarín o TN y demás muestra noticias negativas. Si esto no está, ¿usted cree que la percepción va a cambiar? No, lo que a ver, lo que tenemos que ver en este proceso es que hay un mecanismo de uso de un monopolio informativo que implica radio, medios gráficos, cables, televisión abierta, el cual está centralizada la línea editorial de un modo que tiende a presentar una realidad muy negativa y que es usado como un instrumento de construcción política. Digo, este es el problema más grave. Está usado como un instrumento de construcción política. Ahora, la realidad es que ese instrumento de construcción política se estrelló contra las urnas, afortunadamente. ¿Quién era la cabeza de esa construcción? ¿Hacia quién era la construcción política? Y me parece que la construcción política era desandar el proceso político que el país abrió en el 2003, y me parece que tiende a favorecer determinados gobiernos o escenarios de gobierno. Si uno nos volvemos a referir a la ciudad, y a mí me ha tocado ser ministro de la ciudad. Y no quiero con esto hacer política con la inundación, ¿no? Porque realmente fue una tormenta importante, realmente es posible que otro gobierno se hubiera negado también sectores de la ciudad, habría que verlo muy bien el proceso. Ahora, la protección que hubo sobre el gobierno de Macri, en este caso concreto, donde uno el otro día veía apenas un hombre que tenía más de medio metro de agua, pobre, con una bicicleta, y uno leía la nota y en ningún momento casi ni siquiera sabía si era la ciudad de Buenos Aires, lo sabía por la intersección de calles que mencionaban en la esquina. Creo que uno ve claramente cómo se exponen, yo no soy un experto en medios, pero cómo hay una protección en la ciudad de Buenos Aires sobre las debilidades de gobierno de Macri, claro, por ejemplo. Pensando en escenarios que se muestran desde los medios, estamos a una semana exactamente de lo que fue el 8 de noviembre. A mí me parece que el escenario fue una manifestación puramente kirchnerista. Recordemos que el kirchnerismo reclama haber traído el debate político y la política en la calle. Hubo mucha gente en la calle. Sí. No hubo ninguna respuesta a esa gente. Temas, inseguridad, inflación, falta de diálogo. A ver, yo creo primero, caractericemos bien el 8N en términos. Primero, es muy positivo que haya habido una movilización multitudinaria y que la gente en el marco democrático haya salido a expresar sus reclamos al gobierno. Ahora, primero, yo no creo, como se dijo, bueno, también lo dice el Grupo Clarín, que esos sean votantes desencantados del gobierno nacional, casi por situación geográfica. Si uno mira la situación geográfica, la movilización transitó por el norte, el gran cordón norte, inclusive no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino también Vicente López, San Isidro. Los puntos de encuentro eran Santa Fe, Callao, eran Cabildo y Juramentos. En todo el país. Sí, pero digo, veamos la gran movilización en el esquema. Es raro que sacando Ramos Mejía y algo en Barracas, que también son zonas residenciales, Mataderos, Lugano, Pompeya, Parque Patricios, los municipios como Florencio Varela, Quilmes, La Matanza, digo, sacando Ramos Mejía, no hubo ese proceso. Y hubo movilización en todo el país, en grandes ciudades, Córdoba, con un gobernador adverso, 20.000 personas. Digo, no estamos hablando. Quiero decir,
no quiero discutir cuántos más o menos. Yo lo que digo que no son votantes desencantados del gobierno. ¿Por la zona en la que viven? Exactamente, porque son la zona donde sacamos la menor cantidad de votos. La presidenta el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires sacó el 35% de los votos, de los cuales si uno va de Rivadavia al sur, crece arriba del 40%. Si uno va de Rivadavia al norte, va por debajo del 20%. Que no los hayan Está votado, bien fragmentado. Que no los hayan votado no significa que no merecen una respuesta. Pues digo, creo que este segundo... Sí, primero creo que la respuesta se la debiera dar los partidos de la oposición, que afortunadamente son diversos. No, pero a ver, yo digo, pero además, cuando uno gobierna, gobierna para todos. Los que lo votaron y los que no. El gobierno gobierna para todos. Ahora, en esas políticas de gobernar para todos, como bien dijo la presidenta en su discurso, el gobierno no es neutral en el gobierno para todos. No ser neutral implica que hay que proteger, en un proceso como el que vivimos, a los sectores más vulnerables, proteger el empleo, proteger el salario. Argentina, y si nos referimos a la economía, estamos en un mundo que es muy difícil, un mundo complejo, y Argentina ha transitado ese proceso autofinanciándose, digamos, desde su sector externo, con importante ahorro en el sector externo. Ahora, del modo en que se extrae ese ahorro, sobre quienes recaen el mayor esfuerzo de este proceso, afortunadamente, porque una devaluación sí lo hubiera provocado, no es sobre los sectores más desprotegidos, sobre los trabajadores, sobre los más vulnerables, sino es sobre definir importaciones, restringir giro de dividendos y utilidades al exterior de grandes empresas y restringiendo la capacidad de ahorro en moneda extranjera. Pero había muchos reclamos, inseguridad, no a la reforma de la Constitución, a las formas que tiene el gobierno kirchnerista también, el tema de la corrupción. Las formas le han permitido al gobierno gobernar, vamos a cumplir casi 10 años con este tipo de gobierno. El tema de la inseguridad es un tema en discusión fuerte. Que incluso atraviesa a todas las clases sociales y golpea más, no a la clase media que tanto molesta a un sector del gobierno. Yo creo que hay que ver, en el tema de inseguridad hay que medir muy bien los factores objetivos de inseguridad, que a mi juicio, y en eso yo veía recién la imagen del presidente independiente y su enfrentamiento con las barras bravas, creo que es un ejemplo importante a seguir. El tema de inseguridad y donde se producen esos crímenes violentos, esos crímenes devastadores, lacerantes, es narcotráfico, es trata de personas y es desarmadero de autos. Si se controla eso, después sí hay un delito común, el arrebato, pero digo, los crímenes duros, los crímenes que hacen por ahí chicos muy jóvenes que están dados vuelta por el Paco y que están presionados a robar y demás, me parece que ese es el enfrentamiento duro y ahí hay vasos muy complejos. Digo, ese es un enfrentamiento que hay que dar. En el tema corrupción hay funcionarios infieles en todos los gobiernos. Ahora, este no es un Estado corrupto, porque este gobierno va a dejar un mejor Estado. Va a dejar más activos públicos y menos pasivos públicos. Un gobierno que es corrupto estructuralmente es un gobierno que endeuda al Estado y lo vacía de activos. Este no es el caso. Hay muchas reservas en Banco Central, recuperamos empresas públicas y tenemos menos peso de la deuda. No es que es un gobierno que gobierna para llevarse todo. Llevando uno de los reclamos puntuales, ¿está dispuesto a votar la reforma de la Constitución con la reelección del actual presidente? Eso no es tan debate hoy, digo, me parece que primero, a mí me parece bien que la gente diga yo no estoy de acuerdo con la reelección. Ahora, la reelección no es una actitud volitiva de la presidenta de la Nación o del Poder Ejecutivo. Es una declaración, primero, de necesidad de reforma constitucional, que tiene que hacerlo 2/3 de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, luego que elegir una convención constituyente donde se eligen constituyentes y recién esos constituyentes redactan la Constitución. ¿Por qué es tan difícil? Digo, es un proceso larguísimo. Pero usted es uno de los 257 diputados. Digamos, usted va a poder levantar la mano. ¿Está dispuesto a levantar la mano? ¿Por la reforma constitucional? ¿Con la reelección incluida? Sí, yo sí. Sí. ¿Por qué le gustaría Porque me parece que lo que se vislumbra aquí es más allá de lo que se cree. Digo, el gobierno ha sido electo por un porcentaje altísimo de votos. Y lo que se vislumbra aquí, creo que es la gran dificultad que tiene la oposición, es que este proceso, este ciclo político, económico y social, está visto por la gran parte de los argentinos como positivo, aun cuando le señalen errores al gobierno y aun cuando algunos pretendan corregirlo. Entonces nadie plantea la reversión. El peligro acá, y creo que ese es el fracaso de la oposición, inclusive respecto de Capriles en Venezuela, que plantean la reversión absoluta de este ciclo de casi 10 años. Entonces me parece que acá la gran demanda de la población hoy es que esto continúe, que no haya un movimiento pendular.
¿Y por qué el kirchnerismo no construye un heredero que no sea la presidente? Pero nadie Además, dice, digo, porque entramos en un debate, ustedes me han preguntado a mí Sí. personalmente, Sí, una yo postura personal, pero digo- no quiero comprometer al Poder partido, Ejecutivo ni a nadie. El gobierno es un gobierno que partidariamente es el Frente para la Victoria, con eje en el Partido Justicialista, más un conjunto de aliados predominantemente de centro-izquierda, para ponerle una generalidad. Bueno, digo, eso se irá procesando políticamente, pero sí lo que hay que entender es que hay una demanda de la mayor parte de la población de que este proceso político no se reverse, sino que continúe, aún corrigiendo discusiones como podemos Sí. tener de la Pero inseguridad, de la inflación. supongamos que coincido con esto que usted dice, pero esto no implica que sea con una sola persona como motivo Pero esencial. eso es lo que yo puedo Pero por eso querer. le pregunto a Eso es lo usted, que- pero por eso es eso lo que le yo pregunto- puedo Pero lo creen creer, varios, ¿o porque no? creo que la presidenta es la que mejor expresa este proceso político. Está claro. Pero Pero una pregunta por ahí a la usted. presidenta Dice no. ni Yo digo- quiere ni... Ahora, también analicemos esto. La Constitución de la Nación Argentina, por el voto popular, no hablemos de 1853, hablemos las constituciones que surgieron del voto popular, surgieron en gobiernos peronistas. Digo contra lo que se dice el peronismo, 1949, 1994. Porque es más, acá se dio la barbaridad de que una constitución fue borrada por decreto, digo todos, muchos los que hablan, Sí. en el año 57 y fueron elegidos convencionales constituyentes con la mayoría proscrita. ¿Puedo hacer un paréntesis Digo- malévolo? Sí, Creo que es el primer kirchnerista que reconoce que Menem era peronista. yo creo que no podemos negar, digo, pero perdón, yo creo que uno puede... Una no com- maldad, pero uno no puede, no, pero uno no puede compartir las políticas neoliberales, pero no puede decir que la Constitución del año 94 no se hizo en el marco de un gobierno peronista. Menem era peronista. Le pongo el título. Feletti dice, Menem era Sí, peronista. Menem no era porque no se murió. Menem es peronista. El y ciclo de además Menem, ahora es kirchnerista casi. el ciclo de Menem, por eso yo no lo acompañé. Digo, yo no estuve en el podía haber estado, digo, siendo peronista y uno dejó el peronismo en ese momento. Me parece que el peronismo gobierna y se hace cargo del país después de salidas muy importantes del mundo. Digo, Perón gobierna en la Claro. inmediata posguerra mundial. Menem gobierna en la inmediata posguerra fría. El gobierno actual, este ciclo político, gobierna después del atentado a las Torres Gemelas y del cambio del mundo unipolar que pensamos todos, de la caída del muro al 2001, era la Pax Americana, no había Sí. el fin de la historia, de Fukuyama. Bueno, las Torres Gemelas abren al mundo multipolar. Y es como Argentina pelea su discusión en el mundo. Y eso en general claro. se hace cargo el peronismo para bien y para Es verdad. mal. Muy cortito Pero con- siempre con el voto popular el peronismo. Está claro, es verdad. Siempre con el uno de voto los- popular, ¿eh? El único partido, Nunca sin gran partido proscripto. Y No, que, siempre sin proscripciones, Sí. siempre Por eso en mismo, democracia. por eso lo mismo. Digo, muy cortito, a título personal. ¿Scioli puede ser un heredero de este modelo que no quiere reversar, como usted dijo? ¿Que no se quiere reversar? Yo creo que lo que hay que pensar acá es que esto se va a procesar en el marco de la política. Estamos muy lejos todavía del 2015, muy lejos. Es un no. No, yo no dije ni que sí ni que no, yo digo, me parece que estamos muy lejos. Sí, lo que hay que pensar, y por eso es el fracaso de la oposición, en estos momentos seguramente en Venezuela hay una discusión sobre el futuro, y seguramente Capriles es un actor porque se ha parado en decir, nos hacemos cargo del gobierno. Está claro. Digo, me parece que acá uno escucha a la oposición. Pero Y lo Scioli que- no es Capriles. Y lo que escucha, no. Pero el peronismo procesa sus Intereses. desarrollos de este modo. Bueno, conste que no hemos hablado del cepo ni del dólar con un economista, como un ex. Podemos hablar del cepo y del dólar sin ninguna dificultad. 20 segundos porque Hay un éxito, digo, vamos a cerrar el año, arrancamos el año con 18.000 millones de dólares abajo, vamos a cerrar el año con superávit, bien, y con la economía repuntando. Se queda el es- cepo para el año que viene. No, lo que estamos tratando de afirmar es y ahora va con el proceso de apertura del mercado de capitales, es que la Argentina tiene activos muy interesantes, que no solo son el valor de sus tierras, sino hay empresas y hay argentinos muy valiosos, y que vale la pena tener una divisa, un peso que represente el país que todos los argentinos construyen. Yo sé que se no lo la tengo- cara de Washington en un papel Se lo verde. tengo que preguntar a Lili Zulos, no a un economista serio como Roberto Feletti, pero ¿se imagina en el 2015 volver al sistema en donde la gente ahorraba en dólares? Me parece que yo creo que si afirmamos el mercado de capitales, la gente va a ahorrar en activos argentinos. Gracias por haber venido, Muchas muy amable. gracias. No, gracias. Buenas